Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos que nuestro corazón esté guiado por tu Espíritu Santo para entender lo que quieres hablarnos. Porque este es nuestro tiempo contigo, Señor. En la semana sentimos que nos vaciamos y necesitamos tanto de ti, necesitamos conocerte, necesitamos alimentarnos, necesitamos crecer y tener tu perspectiva de las cosas. Entonces te queremos pedir que ahora nos hables con tu palabra. Danos un corazón receptivo, un corazón que quiere entender. Y no solo entender, sino aplicar lo que vamos a escuchar ahora. Especialmente cuando pensamos en qué tipo de pastores tú quieres para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que quiero que nos respondamos hoy día, iglesia, la pregunta que creo que esta parábola está respondiendo es la siguiente. ¿Por qué los pastores de la iglesia deberíamos tomar a Jesús en serio? ¿Por qué los pastores de la iglesia deberíamos tomar a Jesús en serio? Una pregunta desafiante, una pregunta que no me esperaba encontrar en la parábola, pero ya les voy a explicar por qué sale de este texto. Ustedes saben, han escuchado esta encuesta CEP que hay dando vueltas cada año y explica realmente la realidad nacional. ¿Ustedes sabían que en la última encuesta CEP de mitad de año la gente opinó respecto a diferentes instituciones? Colegios, hospitales, Estado, etc. Pero también se les pregunta respecto a la iglesia y sus autoridades. ¿Qué pensarías si yo te dijera que un 82% de la ciudadanía confía poco o nada en los pastores evangélicos? Y el escenario para el mundo católico no es mejor, va para abajo, ¿no? Entonces, un 83%, un 84% de la ciudadanía confía poco o nada en los obispos y un 87% de los confía poco o nada en los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa con los pastores de la iglesia? ¿Por qué no tienen el corazón de la ciudadanía? ¿En qué momento pararon los vecinos de confiar en nosotros? Y la otra pregunta que es importante, tenemos que tomar en cuenta esta encuesta. ¿Debería importarnos o no? ¿Hay algo de verdad en estas encuestas? Yo creo que podríamos estar buscando hartas reflexiones al respecto y también conclusiones, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar al respecto. Pero, sin embargo, creo que la palabra hoy día, en el día de hoy, nos lleva a una pregunta más difícil todavía. La pregunta no es tanto lo que la gente piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de sus pastores. Esa es la pregunta del millón. ¿Si acaso Dios todavía confía en sus pastores de la iglesia? Porque la enseñanza de hoy día obliga a que los liderazgos de la iglesia tomen en serio a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan la enseñanza de los domingos anteriores? Jesús, ¿dónde está? Enseñando, ¿se acuerdan? En el templo. Entró a la ciudad, entrada triunfal. ¿Y qué es lo que primero hace? Templo. Y se pone a enseñar, ¿cierto? Y la semana pasada escuchamos de la boca de Nico que la pregunta que le están haciendo los liderazgos del pueblo es a Jesús, ¿por qué tenemos que tomarte en serio? ¿Se acuerdan? Entonces vengan conmigo, semana pasada, capítulo 20, versículos 1 y 2. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los liderazgos religiosos. Ahí están, los líderes. Y dinos con qué autoridad haces esto. Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? En otras palabras, ¿por qué tenemos que tomarte en serio? Y como Jesús rara vez responde una pregunta tramposa, directamente, los dejó pensando con una pregunta jaque mate que
los deja mejor en silencio, ¿cierto? Pero hoy día vamos a ver que empieza a responderla con una parábola que ellos van a entender claramente esta dicha en contra suya. ¿Se dieron cuenta cómo termina nuestra sección acá en el verso 19? Miren, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero tenían al pueblo. En otras palabras, si bien esta enseñanza va dirigida a todo el pueblo, como vemos en el verso 9, Jesús tiene en mente el grupo de personas que se está adjudicando el liderazgo religioso y está a punto de responderle la pregunta respecto a su autoridad, y no solo eso, sino también de explicarles el grave peligro en el que se encuentran si acaso van a rechazar su autoridad y no quieren tomarlo en serio. En otras palabras, esta sección nos enseña por qué los liderazgos del pueblo de Dios tienen que tomar a Jesús en serio. Entonces alguno de ustedes está diciendo, ok, pero ¿qué tengo que yo que ver aquí? Si esta enseñanza va dirigida a los pastores y a los líderes, ¿por qué el pastor Cristóbal la viene a enseñar acá el domingo a la iglesia? ¿No debería estar el pastor Cris organizando una conferencia de pastores y predicándole a ellos estas cosas para que entre colegas se vean? Pero déjame darte 3 razones por las que tú también tienes que escuchar este sermón. 1. Tú eres responsable de evaluar la persona que te pastorea. Tú tienes que saber lo que Dios espera de sus pastores para saber si acaso tú estás siendo pastoreado por una de esas personas. Un pastor saludable. O si no, ¿cómo vas a saber si estás en la iglesia correcta bajo el liderazgo de un pastor saludable? Tú eres responsable también de evaluar quién te está pastoreando y si estás comiendo comida de la buena. En segundo lugar, no solamente tú eres responsable de evaluar a tus pastores, sino también de cuidar a tu liderazgo, de ayudar a tu liderazgo, de orar por tu liderazgo pastoral. Identificar cuándo el pastor puede estar yéndose para otro lado, empezando a tomar a Jesús a la chacota. Y si tú no conoces la palabra de Dios, lo que Dios espera de sus pastores, ¿cómo vas a cuidar a tus pastores? ¿Cómo los vas a llamar tú al arrepentimiento cuando ellos se apartan? ¿Cómo vas a orar por ellos? Esa es la segunda razón. 1, tú eres responsable de evaluar quién te pastorea. 2, tú eres responsable de cuidar también a tus pastores. Y en tercer lugar, tú también eres líder, aunque no lo creas. Si eres cristiana, si eres cristiano, el nombre de Jesús está sobre tus hombros. Y para donde quiera que vayas, llevas el nombre de Jesús y eres testimonio. Y por lo tanto también tienes que saber lo que Dios espera de ti como líder. Ya sea un papá a sus hijos, que represente el nombre de Jesús a sus hijos, un abuelo a sus nietos. ¿Estás diciendo que eres cristiana, cristiano? Tienes que saber qué significa ser liderazgo. Cada uno de nosotros ejerce una influencia sobre los demás. Liderazgo significa influir. Y cada uno de nosotros tiene su pequeño rol de influencia en donde quiera que estás. Y por lo tanto tienes que saber lo que Dios espera de ti como liderazgo y como influencia. Para tomar en serio a Jesús. Así que ahí hay 3 razones por las que tú deberías escuchar este sermón. 1, porque tú tienes que evaluar el tipo de pastores que te pastorean. 2, porque tienes que aprender a cuidarlos. Y también tienes, en tercer lugar, cuidarte a ti, porque tú también ejerces influencia sobre otros. Entonces, déjenme explicarles cuál es nuestro plan. Voy a explicar la parábola rápido y después vamos a ir 3 consejos. ¿Qué significa tomar a Jesús en serio? ¿Ok? Vengan conmigo a la parábola entonces. Ustedes se van a dar cuenta que la parábola comienza con la imagen, ¿cierto?, de este hombre que planta un viñedo. Se lo arrienda a labradores y luego de un largo viaje, llegado el tiempo de la cosecha, envía a sus siervos para buscar parte del fruto que le corresponde.
El resto de la parábola nos explica cómo reaccionan los labradores a cada uno de los siervos que el dueño de la viña envió para buscar el fruto. Como verán, cada siervo lo rechaza, a cada siervo lo van rechazando, elevando cada vez el nivel de violencia. ¿Vieron el verso 10, por ejemplo? Al primero lo envían con las manos vacías, después de haberlo golpeado. Pero mire el 11, lo envían con las manos vacías, pero además de golpearlo, lo humillan. Y en el verso 12, al tercero no solo lo golpean, sino que ahora lo hieren profundamente y lo abandonan herido. Entonces la parábola avanza de esa manera. Por un lado, es increíble cómo sobresale, destaca la esperanza, la perseverancia del dueño de la viña, diciendo, quiero que estos labradores respondan. Y por otro lado, la increíble tenacidad con que los labradores se oponen y quieren adueñarse del fruto de la viña. ¿Están dando cuenta? La parábola entonces encuentra su punto cúlmine cuando tanto el dueño de la viña como los labradores se ponen a reflexionar del siguiente paso en su estrategia. Miren al dueño como el dueño da lo mejor de sí y los labradores dan lo peor de sí. Mira el verso 13. Entonces pensó el dueño del viñedo, ahí está reflexionando, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, acá está, trataron el asunto, aquí está la reflexión de ellos. Mientras el dueño está pensando en dar lo mejor de sí a mi hijo amado, los labradores miran lo que están dialogando, razonando entre ellos. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. ¿Se dan cuenta lo necio de la conclusión? Mientras ellos se ponen a pensar y a razonar qué vamos a hacer, de pronto sacan esta solución ridícula de que si tú matas al heredero, logras quedarte tú legalmente con estas cosas. ¿Dónde salieron? ¿Cuándo se ha visto legalmente algo así? Y actúan conforme a su propia estupidez. Verso 15, así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Pero la parábola entonces no termina ahí. A pesar que uno pudiera pensar que muestra un dueño débil, como ingenuo o falto de recursos, nos indica que por el contrario, este dueño tiene todo el poder para juzgar a estos labradores y delegar el cuidado de su viña a quien él estima conveniente. ¿Viste en el verso que viene? 16. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Así de simple. Entonces hasta acá, si yo te preguntara a ti qué significa esta parábola, ¿qué me dirías? ¿Cómo la interpretarías? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la viña? ¿Qué es la viña? Los labradores. Pareciera ser que la audiencia de Jesús la tenía súper clara. Porque a diferencia de un montón de parábolas que Jesús enseñaba, donde los discípulos después tenían que venir a decirle, oye, no entiendo, explícame la parábola. Parece que esta no fue necesaria. Porque mira cómo respondieron a Jesús. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Es muy probable que la gente, cuando escuchó hablar de viña, el viñador, rápidamente se le vino a la mente Isaías capítulo 5. Pongan atención. Isaías 5, versículo 3 en adelante. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho?
Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco para que sirva de pasto, derribaré su muro para que sea pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Probablemente el pueblo de Israel estaba entendiendo muy claramente a qué se refería Jesús cuando el dueño de la viña iba a pescar esta viña y se le iba a dar a otros. La viña Israel, Dios es el dueño y ellos no están dando el fruto esperado. Pero a diferencia de Isaías, Jesús pone su énfasis en los labradores. Su crítica está en el liderazgo del pueblo. El liderazgo del pueblo está tratando de usurpar el fruto del dueño de la viña y conoce bien el corazón de estos líderes. Y les quiere decir que aún con la dureza de sus corazones, ellos no van a poder impedir el plan de Dios sobre su pueblo. Y que Dios va a ser perseverante en llevar a su viña al lugar que Él quiere llevarla, de dar mucho fruto, a pesar de sus liderazgos. Porque mira, termina diciendo que todo ese tipo de liderazgo que rechaza al Hijo amado terminará siendo juzgado. Mira el verso 17 y 18, cómo Jesús concluye. Mirándolo fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Está citando el Salmo 118. Jesús afirma que Dios siempre supo que su plan de salvación encontraría oposición de su propio pueblo. El Salmo 118 ya lo preparaba. Pero también sabe que esa oposición no iba a poder frenar el plan de nuestro Dios. Ya que al desecharlo, al que desecharon, terminaría siendo el protagonista, la piedra angular de todo el edificio. Y quien se oponga a él será finalmente destruido. ¿Se están dando cuenta? No sé si ustedes se dieron cuenta, creo que esta semana o la anterior, dieron un programa, estos reportajes de la televisión de noticias, donde hay gente que arrienda su casa, arrienda la casa, y después llegan estos como delincuentes y se apropian de la casa y no se la pasan más como en 20, 30 años, ¿se acuerdan? Hay abuelitas y gente súper de onda. Y muestran así como los gallos adentro delinquen, hacen lo que quieren, y la ley chilena no tiene ni una herramienta como para ayudar al dueño de la casa como para sacar a estos delincuentes. Entonces la persona sigue, y las abuelitas estaban dando testimonio terrible allá adentro. Dije, no, paso por fuera y yo acá crecí, acá está mi abuela, y ahora no puedo creer que esto no... Y a veces pensamos que Jesús está enseñando esto como de Dios, como que Dios hubiera arrendado su viña a estos labradores y Dios no tuviera poder para sacarlos de adentro. Había un programa gringo años atrás, no sé si lo ven, que era al contrario de los chilenos. Los gringos cortan por lo sano. Como la ley no protege al delincuente, decían, oye, yo tengo un negocio. Mi negocio es sacar a los inquilinos fraudulentos. Y llegaban unos matones con unas camionetas gigantescas. ¿Quién es el gallo que no se cree? Chao. Listo, ahí está su casa. Listo. Gringamente. Chao. Y a veces pensamos que Dios también es así. Como que llega y sin paciencia y sin amor, llega y destruye. Pero lo que estamos viendo en la parábola acá
es que si Dios no ha venido a sacar a su gente, es porque Él quiere ser paciente, 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 y quiere perseverar con su pueblo para que dé el fruto que Él planificó dar. Si no lo saca, no es porque le falta poder, es porque le sobra gracia, le sobra paciencia. Pero cuando llega el momento, se acerca y finalmente dice: les di lo mejor de mí a mi Hijo amado. Y aún así no entendieron. Y si se meten con Él, se meten conmigo. Porque la viña le pertenece a mi Hijo. Y no hay nada ni nadie que va a oponerse al plan que yo tengo de dar fruto por medio suyo. Porque Dios quiere que su plan dé fruto. Dios tiene paciencia. Dios da lo mejor de sí para convencer a sus líderes de que se unan a su plan. Y como vemos, Dios tiene suficiente poder para recuperar su pueblo cuando Él lo estima conveniente, una vez que ya ha sido suficiente la negligencia y el abuso. Y le da el liderazgo de su pueblo a Jesús y a sus 12. Entonces, ¿te estás dando cuenta por qué hice la pregunta del principio? ¿Por qué los pastores deben tomar a Jesús en serio? Porque si bien esta enseñanza va a todo el pueblo, los encargados de la salud del pueblo son su liderazgo, encomendado por Dios. Y tenemos que saber que el liderazgo de la iglesia le pertenece a Jesucristo. Y por lo tanto estamos llamados por Dios a tomar muy en serio a Jesús. Entonces pensemos en qué significa tomarlo en serio. Esa era la parábola, la explicación de la parábola. Pero pensemos qué significa tomarlo en serio ahora. Porque va a tener que, obviamente, ver con cómo nos relacionamos con el Hijo amado. Cómo los pastores nos relacionamos con el Hijo. 3 consejos. 1. Honrar a Jesús. Tomar en serio a Jesús significa respetar su palabra. En segundo lugar, anhelar su fruto. En tercer lugar, amar su nombre. Respetar su palabra, anhelar su fruto, amar su nombre. Los pastores y líderes tenemos que aprender a respetar su palabra, anhelar su fruto, amar su nombre. ¿Por qué digo respetar su palabra? Ustedes se dieron cuenta que el dueño de la viña envía siervo tras siervo, tras siervo, tras siervo. Bueno, esos siervos representan a los profetas que Dios envió una y otra vez, que representaban la palabra de Dios para ellos, y ellos rechazaron y se opusieron a la palabra, no querían escuchar, hasta que Dios envía a Jesucristo, su Hijo amado, que es la voz encarnada de Dios para su pueblo, y tampoco lo quisieron escuchar. Por lo tanto, un liderazgo que respeta a Jesús, que lo toma en serio, es un liderazgo que aprende a escuchar su palabra, que quiere escuchar a Jesús, su voz en su palabra, y tomarla en serio, y no considerarla como si fuera una voz más dentro de muchas voces, o enseñarla a ustedes el domingo o en Isa el sábado como si fuera una sugerencia. Bueno, hermanos, si usted quiere, piénsenlo, usted decide, usted vea. Jesús es la voz de Dios para la humanidad hoy, y su voz no es sugerencia, es una ordenanza. Y tú y yo tenemos que aprender entonces a considerar la voz de Jesús en todos nuestros asuntos. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo manejamos nuestra plata? ¿Cómo llevamos nuestro matrimonio? ¿Cómo vivimos en el vecindario? ¿Cómo llevamos a cabo nuestra pega? Jesús tiene autoridad para hablarnos a cada una de esas circunstancias, con autoridad, no como sugerencia, porque Jesús no es un psicólogo progre que te dice, bueno, tú ve lo que es mejor para tu vida, decide tú, bueno,
Esta es la voz de Dios para tu vida. Respétala, escúchala. Y como pastores tenemos la responsabilidad de enseñar adecuadamente y partir nosotros mismos como pastores sometiéndonos a esa palabra de Dios, si acaso queremos traspasarla a otros también. Y tú tienes la responsabilidad de evaluar si acaso tus pastores están sometiéndose a la palabra de Jesús o no. Segundo lugar, anhelar su fruto. Porque la parábola nos dice que Dios dio la viña a otros. Eso está diciendo que el sistema religioso del momento iba a terminar. Y ahora la viña iba a quedar en manos de Jesús y sus apóstoles. Y en manos de ellos iba a dar mucho fruto. Esos son los nuevos líderes de la viña de Dios. Jesús es el heredero. Y Dios, al ponerlo en las manos de Jesús y el movimiento apostólico, asegura que va a dar fruto. Y díganme ustedes, ¿cuál es el fruto que da la viña de Dios en las manos de Jesucristo? ¿Cuál es el fruto que nosotros vemos, anhelamos ver, esperamos? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que haya en su iglesia? ¿Acaso no es el fruto que experimenta, que se ve cuando una persona que estaba absolutamente muerta espiritual, al escuchar la buena noticia de Jesucristo, de que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús, esa persona por el Espíritu Santo nace de nuevo y empieza a ver a Dios por primera vez en su vida, empieza a considerar la palabra de Dios por primera vez en su vida, empieza de pronto a ver amor en su corazón cuando nunca había amado a nadie, de pronto empieza a ver al vecino y dice, ¿por qué te amo? No tengo idea, te amo. Empieza a ver el fruto de Jesucristo en tu carácter, de repente empieza a ver dominio propio y dice, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? El Espíritu Santo, eso es el fruto de la nueva vida en Cristo, que empieza a ocurrir en ti y en mí, y ese es el fruto que Jesús quiere ver en su viña, expandiéndose por todas partes. Y el fruto que Dios espera va a verse en cada lugar donde el nombre de Jesucristo es proclamado. Porque va a haber fruto, porque no hay nada ni nadie que pueda oponerse al tipo de fruto que Dios quiere dar. La parábola no nos da suficientes elementos como para saber que no hay ningún obstáculo para Dios. ¿Acaso los labradores no pensaron que cuando mataban al hijo se acababa el problema? ¿Quién iba a pensar? Los labradores, con toda su racionalización necia, ¿alguna vez habrían imaginado que al sacar al heredero de la viña y matarlo, iban a estar sin saberlo, proveyendo el escenario para que el dueño de la viña, por medio de esa muerte, proveyera el perdón de pecados a todas las naciones? Porque Dios puede usar el peor de los escenarios para los máximos beneficios de aquellos que no lo conocen. ¿Quién iba a pensar que aquel que sacaron de la ciudad para matarlo afuera iba a terminar transformándose en el Señor resucitado, que por medio de esa muerte iba a perdonar los pecados de los pecadores? No hay obstáculo suficiente para impedir el fruto que Dios quiere llevar a cabo. No hay pecado suficientemente grande que pueda impedir lo que Dios quiere hacer por medio de su Hijo. Y si Dios puede ocupar la muerte de su Hijo para salvar a las naciones, entonces puede seguir obrando su fruto en medio nuestro. Hoy día hay circunstancias tan difíciles, comunas tan difíciles como esta. Nos despertamos hoy día como nos despertamos.
balazos, gente muerta en la calle. Eso es un obstáculo para el crecimiento de la iglesia de Cristo en Los Prados. Cristo es el plan A de Dios para su iglesia y no hay plan B. Y si no hay plan B, como pastores no podemos buscar otras estrategias para hacer que la iglesia dé más fruto. Jesús da el fruto, Jesús es el fruto, y el fruto son vidas que se parecen a Jesús, transformadas por su poder. Y si hay pastores y líderes que no están haciendo eso, entonces nos estamos alejando del fruto que Dios quiere dar. Y por último, honrar a Jesús significa amar su nombre. Porque eso quiere decir que el liderazgo no se puede apropiar de la iglesia. Los pastores no somos los dueños de la iglesia. El liderazgo no es el dueño de la iglesia. Los obispos no son dueños de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Nosotros, una vez que la iglesia da fruto, no nos podemos enorgullecer del fruto. Eso es igual de ridículo que los labradores. No nos podemos adueñar de las personas o de sus recursos financieros, ni usar el poder que la iglesia nos delega para nuestros propios beneficios, como lo hacen las autoridades de este mundo. La iglesia y su fruto es de Jesús. Y si quieres chocar con Jesús, algún liderazgo quiere ponerse a la pelea con Jesús, el texto es súper claro. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Si un pastor quiere ponerse a pelear con Jesús, no le va a ir bien. ¿Cuáles son las 4 grandes razones por las que los pastores caen en tentación hoy día? Dinero, orgullo, poder, inmoralidad sexual. Creen que ellos pueden hacer y deshacer con la viña del Señor, porque son los pastores y líderes, sin saber que se están metiendo con Jesucristo, el dueño de la viña. Quieren usurpar el lugar y el fruto que da Jesús. ¿Qué significa entonces honrar a Jesús? ¿Tomar en serio a Jesús hoy día? Respetar su palabra, anhelar el fruto que Dios da, amar su nombre más que el nuestro, cuando Dios empieza a dar fruto. Y eso significa entonces que vivimos para darle gloria al nombre de Jesús. Y tu pastor y tu liderazgo tiene que ser ese tipo de personas. Entonces, me acuerdo cuando fuimos a hacer la encuesta barrial, ¿ustedes se acuerdan? Estuvimos puerta a puerta preguntando. Hay una persona que me llamó mucho la atención. Toc, 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 toc. Salió una persona. Somos vecinos del barrio, somos acá de la iglesia, estamos viendo si hacemos un edificio comunitario. Quisiéramos saber cómo la iglesia puede servirlos mejor a ustedes. ¿Y saben qué dijo este vecino? Atrás. Dijo, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ustedes son iglesia, hagan lo que Dios les ha dicho que hagan. Dennos a Jesús, prediquen el Evangelio. Eso es lo que ustedes hacen y hacen bien. Hagan eso. Digo, oye, pero tú eres cristiano. No, soy Hare Krishna, me dijo. Y ni siquiera soy muy constante con mis cosas. Yo soy del mundo oriental. Ustedes hagan lo suyo. Me llamó mucho la atención. Porque cuando el vecindario pierde la confianza en sus liderazgos, mi pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros? Y el llamado de Dios para nosotros es que tomemos en serio a Jesús. Eso no quiere decir que quizás nos van a pescar más afuera. Porque es más, quizás tengamos más oposición al tomar más a Jesús en serio. Pero quizás paren de hablar de que somos corruptos. Por último, sabrán que estamos tomando a Jesús en serio. Eso es labor de cada uno de nosotros y especialmente también de nuestros liderazgos.
Así que oremos, ¿parece? Aleluya esta palabra. Amado Dios, esta es una palabra seria, una palabra severa, una palabra difícil de escuchar, porque nos convoca a todos a tomar a Jesús en serio. En nuestros pequeños ambientes de liderazgo y en nuestros grandes ambientes de liderazgo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres cristianas. A ser hombres y mujeres que aman a tu Hijo amado. Que escuchan su palabra en la vida cotidiana. Que anhelan ver su fruto. Para que solamente su nombre sea glorificado y no el nuestro. Ayúdanos a ver cuando nosotros como líderes estamos apartándonos de ahí. Danos confianza y la suficiente humildad para arrepentirnos cuando nos hemos alejado de Cristo. Y te ruego, Señor, que al tomarte más en serio, tu nombre en nuestros barrios sea glorificado. Eso sea para tu gran gloria y la alegría de nuestra ciudad en Cristo Jesús. Amén.